Saludos cordiales. Mi nombre es Fabio Vega Galdós, soy médico psiquiatra y psicoterapeuta. Agradezco a la organización del primer Congreso Virtual de Residentes de Anestesiología y a la Sociedad Peruana de Analgesia, Anestesia y Reanimación por la invitación a este evento. Hoy vamos a hablar sobre las reacciones de ansiedad y depresión durante la pandemia. Vamos a reflexionar sobre los factores que condicionan estas reacciones, lo que ocasiona en nuestro organismo y una manera práctica de afrontarlo. Lo primero que necesitamos recordar es que todo lo que nosotros conocemos del mundo y por ende la manera como nos vamos a comportar es producto de un aprendizaje. De esta manera, el aprendizaje va a condicionar cómo reaccionamos frente al estrés. Y esto está determinado por cómo nuestras figuras significativas de crianza, las personas con las cuales nos hemos desarrollado, reaccionan a su vez también hacia situaciones de estrés. Puede haber reacciones de tranquilidad, de reflexión y de afronte, como también reacciones de desesperación, de no saber qué hacer. Entonces, lo primero que nos da este mensaje es que así como aprendemos a reaccionar de una manera intensa y desadaptativa, también podemos aprender a reaccionar de una manera que nos permita reflexionar calmadamente y salir adelante. Otro factor que condiciona nuestra reacción emocional es la priorización de lo que consideramos valioso. Obviamente también es parte del aprendizaje. Muchas personas nos acostumbramos a entrar en piloto automático, ¿no? Y hacer nuestras actividades en función de los bienes que necesitamos conseguir para poder mantener nuestro estilo de vida, los recursos económicos que requiere nuestra familia, nuestra alimentación, el vestido, etcétera. De tal manera que si no reflexionamos sobre lo que es prioritario para nosotros, podríamos considerar que los bienes materiales o el tener dinero, el tener posicionamiento, mantener un trabajo resulta siendo lo más valioso, cuando en realidad es nuestra vida y la persistencia de la misma lo que condiciona que podemos lograr cualquier otro factor. Las expectativas que tenemos del entorno, es decir, qué cosa es lo que otras personas van a pensar sobre nosotros y nuestras reacciones. Y acá viene la clásica conceptualización de que necesitamos ser fuertes frente a un problema, que no nos podemos vencer, que si nosotros caemos, las personas que están alrededor de nosotros también lo van a hacer. Pero eso genera una imagen de robot o una imagen de invulnerabilidad que en realidad los seres humanos no tenemos. Todos tenemos un límite y los problemas pueden acumularse de tal manera que venzan ese límite de tolerancia, ese límite de adaptación y vamos a necesitar ayuda. Si nosotros creemos que todo lo que nos suceda lo vamos a poder resolver solos, vamos a entrar en una distorsión de lo que es la realidad. El nivel de bienestar y capacitación previa que tenemos frente a una situación de estrés. Ahora, hablando específicamente de la pandemia, ¿qué tanto nosotros antes de estar con este estrés agregado mundial hemos tenido la capacidad de tolerar nuestros propios errores, conversar sobre los problemas, tomar nuestras propias decisiones, de qué manera también disfrutamos las cosas que realmente deseamos, cómo establecemos relaciones con otras personas, qué tanto nos organizamos, que son los componentes del bienestar de cualquier ser humano, y qué tanto hemos recibido capacitación para afrontar este tipo de dificultades. Muy poca en realidad, ¿no? Hay algunas personas que han tenido experiencias en las pandemias las epidemias del cólera, a principios de los 90, pero actualmente nadie estaba preparado para afrontar una pandemia mundial y que no solamente en la primera, sino en la segunda ola está viniendo con más fuerza en sistemas de salud fragmentados, poco organizados como el nuestro. Entonces es lógico que si traemos un nivel de tensión y de dificultad para afrontar el estrés antes de la pandemia, lo que suceda dentro de la misma va a exacerbar estas dificultades. La respuesta que tengan nuestras personas significativas. Hablamos hace un momento de las expectativas del entorno, pero también nos condicionamos por lo que esperan nuestros padres, nuestros hermanos, nuestras parejas o nuestros hijos.
Y eso se intensifica aún más en los momentos en los cuales hay riesgo para la salud. Finalmente, la conceptualización de lo que nosotros consideramos como amenaza. Lo consideramos como una agresión, lo consideramos como un peligro. Realmente, ¿cuál es el problema? ¿Es el virus un enemigo? Vamos a hablar en unos instantes de eso. ¿Es la necesidad de hacer algún cambio en el proceso de organización de nuestras actividades? ¿Y cuál es realmente el problema? ¿Enfermarme, morir, que muera algún familiar cercano? Entonces, todo esto va a generar una variación importante. La amenaza podría ser perder el trabajo, quizás, ni siquiera el hecho de enfermarse o morir. ¿Qué consecuencias tiene la pandemia en la salud y en general cualquier tipo de estrés que se mantiene a lo largo del tiempo? Hay consecuencias emocionales, físicas, cognitivas y relacionales. Las tres principales reacciones emocionales que aparecen sobre un estrés como el que estamos viviendo es la ansiedad o angustia, esa sensación somática desagradable, ¿no? De aumento de la frecuencia cardíaca, de la respiración, sensación de opresión en el pecho, muchas veces acompañada de sudoración, sensación de intranquilidad, y que se puede ir exacerbando cada vez más y cada vez más conforme seguimos en el mismo contacto con el estímulo. Y ya ni hablar de lo que implica, pues, turnos reiterados o consideraciones de familiares, amigos, colegas que están enfermándose. La siguiente reacción es la cólera, la ira, la frustración determinada por la rabia, el fastidio, que no se pueda lograr los objetivos que nos hemos planteado, el no poder desarrollar un trabajo mínimamente protegido y que se pueda ayudar a las personas a las cuales estamos pretendiendo hacerlo, y la frustración de uno mismo no conseguir su objetivo. Y la tristeza, cuando estamos frente a situaciones en las cuales hay pérdidas significativas importantes, familiares, amigos que fallecen, personas a las cuales estamos atendiendo y sus familiares que reaccionan frente a la muerte o una gran discapacidad que queda como consecuencia de la enfermedad. Entonces, todas estas emociones que son desagradables y que tienen una función para el organismo, la ansiedad es un mecanismo de defensa frente a un peligro muy grande. La cólera también es un mecanismo de defensa para afrontar un peligro. Y la tristeza cuando valoramos algo que es importante y que hemos perdido. Cuando se mantiene en el tiempo, repito, de una misma intensidad o exacerbándose, lo que va a generar es una tensión emocional que va a liberarse de cualquier manera. Y esa manera de cómo se va a liberar puede ser en consecuencias físicas, somatizaciones, ¿no? Exacerbaciones o síntomas neurológicos, insomnio, dolor de cabeza, hormigueos, también pueden ser del aparato locomotor, ¿no? Tensión muscular, problemas en la postura, etcétera. Endocrinológicas, con el desequilibrio a nivel de los ejes hormonales, gastrointestinales. Recuerden que uno de los principales órganos blanco de dificultades emocionales es todo el aparato gastrointestinal con problemas de constipación, diarrea, dispepsia, reflujo, mala digestión, etcétera. Las consecuencias dermatológicas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el atopismo, ¿no? Incluyendo también las neumológicas, ¿no? Exacerbaciones del asma, por ejemplo. Y estas exacerbaciones son fundamentalmente de enfermedades crónicas, como hipertensión, diabetes, artritis, etcétera, ¿no? También hay manifestaciones de nuestros pensamientos, de nuestras ideas o manifestaciones cognitivas, principalmente la sensación de no poder soportar, pensar que no soy capaz de poder enfrentar la situación. Y se relaciona mucho pues con las reacciones de miedo, ansiedad. Muchas veces se le denomina esto pensamiento anticipatorio de ansiedad. Es decir, que yo ya estoy pensando que algo malo va a suceder o que algo malo que ya sucedió va a volver a aparecer. También hay ideas de buscar culpables, que es una manera de descargar toda la frustración, ¿no? En lugar de conversar, coordinar e intentar un esfuerzo conjunto, entonces se libera la atención. Dice, tú tienes la culpa, tú no das los materiales, las jefaturas no hacen nada, la gente no colabora, no se pone la mascarilla, los familiares exigen. Si se dan cuenta,
algo que es una tensión se convierte en una idea de descargar hacia el entorno. Y las ideas catastróficas que van acompañadas de estas emociones intensas de ansiedad, que es que todos vamos a morir, nada va a solucionarse, ya no quiero trabajar, esto va a seguir siempre igual. Es como que todo lo que vemos como peligro se convierte en un pensamiento en ese momento real y que nos anticipa una desgracia. Y todo esto va a tener consecuencias pues en la manera como nos relacionamos, ¿no? Desde conflictos en el trabajo, la idea de dejar el trabajo o cometer errores y por lo cual también den por término nuestros contratos al no cumplir con las expectativas que estaban previstas para la función, aislarse, ¿no? Ir, hago mi trabajo y me regreso, no converso con nadie, no intercambio nada, y consumir sustancias psicoactivas o fármacos, ¿no? Que tiene que ver la manera como yo utilizo estos medios para poder relacionarme según yo mejor o para manejar mejor mi estrés, para manejar mejor mi ansiedad. Y lo que termina es multiplicándose por 6, 7, 8, 9, 10 veces el problema, puesto que los fármacos lo único que van a hacer es disminuir momentáneamente la tensión, pero como no la hemos liberado de una manera adecuada, otra vez va a regresar como si fuera un resorte mucho más intenso y voy a necesitar más medicamento o más sustancia para poder compensarlo. Y eso va a generar que mis relaciones con el entorno cada vez sean más irritables, conflictivas o aisladas. Si esto se mantiene de manera constante, en realidad el tiempo para determinar que una tensión puede convertirse en un problema de salud mental es de 2 semanas a 4, ¿no? Y miren, ya tenemos una pandemia que está ya más de un año. Entonces, la persistencia de exposición a estos factores, con estas características y expresiones cognitivas, relacionales, físicas y emocionales, sin una búsqueda de alternativas o de pedido de ayuda y sin el apoyo psicosocial. Dense cuenta que son 3 factores importantes, ¿no? Persistencia del estímulo, dificultad para buscar soluciones y falta de apoyo del entorno, va a generar lo que conocemos como trastornos de ansiedad y de depresión. Y que siendo una patología ya en la propia manifestación comportamental, cognitiva y emocional, está siendo consecuencia de todos estos factores que no hemos podido manejar bien previamente, que en la pandemia se exacerba y que complica muchísimo más porque inhabilita a la persona para tomar decisiones de manera adecuada, puede tomar decisiones precipitadas y puede ser tan intenso que en el caso de la ansiedad sea inhabilitante, de no poder trabajar, tener sensaciones y ataques de pánico constantes, o en el caso de la depresión, generar una característica anedonia o falta de interés para hacer lo que antes era deseable o agradable para mí, y una tristeza marcada que no me permita trabajar o inclusive que aparezcan ideas suicidas, que mejor es ya no seguir viviendo en esta condición. ¿Cómo reaccionamos entonces frente al concepto pandemia, frente a la amenaza? ¿Cómo conceptualizamos esto? Si nosotros seguimos lo que lamentablemente, y digo lamentablemente porque es una conceptualización que nos genera más estrés, si enfocamos la pandemia como que estamos luchando contra un enemigo, estamos dándole una animosidad a la pandemia que no es tal, porque al considerar que hay un enemigo, entonces estamos en guerra. Y si estamos en guerra, yo tengo, entre comillas, que enfrentarme, tengo que ser valiente. Dense cuenta que me estoy agregando a todos los factores que como cualquier ser humano tengo de vulnerabilidad, la obligación de enfrentarme a algo, ¿no? Es una guerra, en la guerra necesito yo enfrentarme, necesito ser valiente. Asumo que tengo la capacitación para hacerlo cuando en realidad no la tengo, como hemos visto anteriormente desde el punto de vista emocional, y esto va a terminar en muertos y heridos. El mal concepto de heroicidad, ¿no? Que el personal de salud somos unos héroes. Sin embargo, con la heroicidad uno no se va a salvar de este destino, ni nuestros familiares se van a sentir mejor. Por lo tanto, es entendible que frente a esta conceptualización aparezca rabia, resentimiento, angustia
y una tristeza que se prolonga y se convierte en una depresión, una distorsión de la emoción de la tristeza. Entonces, miren cómo en progresión, desde la idea que es un enemigo que tenemos que enfrentarnos, vamos a generar toda esta sensación de frustración y vamos a terminar con las consecuencias de una guerra. Y todos sabemos que en una guerra nadie gana. Basta que haya la pérdida de una vida humana o alguien que quede permanentemente con discapacidad para entender que eso no es adecuado. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo enfocamos esto? Como lo que realmente es. El virus es un agente natural. Busca sobrevivir en un entorno ecológico en el cual se facilita su transmisión porque los seres vivos que somos nosotros, en lugar de entender de manera ordenada los factores de protección, priorizamos otras cosas, como vimos anteriormente, y creemos que tenemos que pelearnos cuando en realidad lo que necesitamos frente a un agente natural es protegernos, como si fuese un huracán, un sismo. Es un peligro. Entonces, si yo lo conceptualizo como peligro, me cuido, porque soy vulnerable. ¿Se imaginan ustedes personas que vayan a pelearse con un huracán, con una tormenta, con una avalancha? Son fenómenos naturales, ¿no? Que si están cerca de poblaciones se convierte en un desastre, pero por la falta de previsión. Entonces, como el virus no se ve, las personas se confían, tienen reacciones de rabia frente a las limitaciones pensando que es una coartación de sus derechos, cuando en realidad el mensaje que necesitamos desarrollar y repetir es que esto es un peligro y entonces necesitamos cuidarnos. Y yo me quedo en mi casa no porque estoy encerrado, me quedo porque me estoy cuidando, porque esa es la mejor manera de sobrevivir. Se mete un peligro, necesitamos sobrevivir para poder trabajar, pagar las deudas y seguir haciendo lo que económicamente necesitamos como sociedad. Primero necesitamos tener vida. Y este mensaje que es tan sencillo, necesitaría estar en todos los niveles de la sociedad y los medios de comunicación. Sin embargo, lo que se resalta es lo otro. Si nosotros consideramos que es un peligro, entonces me busco cuidar, me busco proteger. Entonces voy a buscar protección, que es lo natural frente a un peligro. Y en esa protección puede ser que haya consecuencias negativas, pero siento mi tristeza y busco apoyo, siento el afecto de otras personas. De tal manera que, a pesar que haya consecuencias negativas, en lugar de generar resentimiento, rabia y frustración, lo que busco es protección. Y en esa protección podemos buscar alternativas para, como sociedad, apoyarnos. De tal manera de que no nos enfrentemos a algo que no es animoso ni está dotado de alguna cizaña, ¿no? Los virus no están pensando en eliminar a la raza humana. No tienen conciencia. Entonces nosotros necesitamos sí tener conciencia de que esto es una amenaza y necesitamos protegernos. Entonces cada reacción no va a ser contra quién me peleo, contra quién lucho, sino cómo yo me protejo, tanto del virus como de las consecuencias que tenga la atención en mí mismo o en mí mismo. Este es el círculo de necesidades que en algunas otras gentiles invitaciones he planteado también en eventos del SPAR, en la cual ya desde abril del año pasado, mire, ya es un año, en el Llama se publicó este estudio sobre cómo se sentían las personas en ese momento al inicio de la pandemia, personal de salud, y qué necesidades tenían frente a esto, ¿no? Escúchame, tenme en cuenta de lo que tengo que decir, protégeme, dame los equipos de protección personal, dame las herramientas para poder enfrentar la situación. Capacítame para poder trabajar en este entorno de pandemia. No, no simplemente me muevas de ubicación y ponte a hacer tal o cual función. Necesito una capacitación. Apóyame si es que van disminuyendo las personas que están trabajando porque se van enfermando, se van afectando o no pueden seguir trabajando por el factor de riesgo de edad o de comorbilidad. Apóyame, establezcamos una manera de enfrentar la situación juntos, apoyándonos, ¿no? Como un grupo. Y finalmente, si yo no puedo seguir, si yo me enfermo o alguien cercano a mí, un familiar, se enferma, cuídame, ¿no? Es un círculo básico, ¿no? Tenme en cuenta, protégeme, capacítame, apóyame y cuídame. Y es algo que se necesita hacer desde los niveles de los equipos operativos de atención directa hasta los gerentes y los directores de las organizaciones.
Y esto tiene como fin enfrentar la enfermedad, la pandemia, el peligro, para evitar la discapacidad, ¿no? Y estamos viendo reportes que no solamente es salir del momento agudo de la infección, sino de las consecuencias que tiene para las enfermedades crónicas y para el propio organismo el daño que el virus ha dejado, o que el propio organismo a partir de toda esta tormenta de citoquinas está generando para poder desarrollar una rehabilitación que le permita a la persona reintegrarse al máximo nivel previo de funcionamiento. Entonces es para que no se genere discapacidad, pero fundamentalmente para evitar la muerte. Y esto también es importante, ¿no? Porque si los mensajes no quedan claros, entonces vamos a seguir con el esquema de atención al peligro, considerado como guerra o como enemigo. O sea, ¿cuál es el peligro real? La muerte. No es solamente que me voy a enfermar y que voy a estar hospitalizado, es que esta enfermedad, aunque no tenga factores de riesgo, si es que no estoy vacunado, puede llevarme a una muerte, así sea joven. Entonces, hablemos un poco sobre lo que significa la muerte para las personas y sobre todo para nosotros como personal de salud. Este es el concepto fundamental que necesitamos reflejar, ¿no? No en una manera tanática, ¿no? El hecho de que, uy, nos vamos a morir todos, sino que es justamente el gran peligro que estamos viviendo en este momento. En una conferencia de la plataforma TED de hace unos años, abajo tienen el enlace para quienes quieran revisarla, Matthew Reilly, que es un paramédico que trabaja en asistencias directas en accidentes de tránsito, comenzó a sistematizar su experiencia de conversar con gente que estaba muy próxima a la muerte producto de estos accidentes, ¿no? Y encontró tres patrones de reacción que las personas reflexionan antes de morir y que se puede aplicar muy bien a la situación de pandemia y en general, en cualquier tipo de situación en la cual estamos frente a la muerte, a este proceso de término de nuestra vida, ¿no? ¿Qué piensan las personas que van a morir o que probablemente lo van a hacer? Piensan en recibir el perdón por los errores que cometieron. Si se dedicaron mucho al trabajo, que sus familiares los disculpen que no estuvieron presentes. Si en algún momento cometieron un error y trataron mal a alguien de su familia cercana, que esa persona entienda de que a pesar de que lo hizo, su intención no era perjudicarlo o dañarlo. Que si tomaron malas decisiones y con producto de esas malas decisiones hubo problemas económicos, relacionales, separaciones, que las personas logren entender, las que me sobreviven, que tuve en ese momento la mejor intención. Pude haberme equivocado, la consecuencia puede haber sido muy negativa, pero yo no quería que esto pasara a propósito, ¿no? Entonces, antes de morir, recibir ese perdón, esas disculpas por nuestros errores. Un segundo patrón es ser recordados por nuestros seres queridos. Matthew Reilly decía que muchas personas se angustiaban de no haber dejado una huella importante en sus seres queridos y ser olvidados. Y lo importante que era que las personas que estaban cercanas en ese momento, sea los paramédicos o las personas de primera ayuda, le digan, necesitas que le diga algo a tu familiar, necesitas dar un mensaje a alguien. Y esto es importantísimo porque ya en todas las unidades de cuidados intensivos se ha visto que cuando se puede hacer una videollamada, una lectura de una carta de despedida, los familiares están más tranquilos a pesar de la tristeza intensa que sienten al ver a su familiar así, pero lo están viendo. Tienen la oportunidad de despedirse. Y las propias personas que están sintiéndose mal saben que están dejando ese mensaje para sus familiares. Entonces, ese contacto es fundamental. Aunque sea una foto, una imagen, ha dado como resultado pues que haya una aceptación de este proceso de una manera mucho más adecuada. Igualito, ¿no? En el primer caso de recibir el perdón, si es que hay algo que usted quiera decir antes de que fallezca, ¿qué es lo que quiere usted manifestar? Muchas veces este paramédico decía, yo me comprometo a usted a darle este mensaje a la persona que usted está nombrando, ¿no? Como una manera de asegurarse que ese mensaje va a llegar.
Y el tercero, que nuestra vida ha tenido sentido. O sea, que lo que hemos hecho realmente ha valido la pena, que realmente ha sido significativo, ¿no? De tal manera que el mensaje que se puede dar a las personas que en ese momento se sienten mal es que las queremos, que nos sentimos contentos, orgullosos de haber vivido con ellos, de ser nuestro padre, nuestro hermano, que lo vamos a recordar siempre, juntando con el anterior patrón. De tal manera que la persona se da cuenta que su vida tiene un sentido y que ese sentido fue significativo, no solamente para él, para ella o para sus familiares. Si nos damos cuenta, no tendríamos que pensar esto solamente al momento de morir, tendríamos que pensarlo desde antes, justamente para vivir en bienestar. Y estos patrones están resumidos en una necesidad de redención, de trascendencia y de encontrar significado. Como repito, la idea es que tengamos estos tres patrones como una señal constante, un aviso de lo que durante toda nuestra vida necesitamos desarrollar, ¿no? Pedir disculpas por los errores que hemos cometido, hacer cosas que trasciendan nuestro propio momento y dejar una huella que genere un significado importante para nuestros familiares. ¿Cómo afrontamos entonces emocionalmente las consecuencias emocionales, cognitivas, físicas y relacionales que hemos visto? Chloe Steiner menciona que hay una serie de reacciones, interacciones que hacemos con las personas y que nos dificultan establecer relaciones significativas y por lo tanto recibir ese apoyo. Y esto no es porque nosotros queramos, ¿no? Sino porque la sociedad nos condiciona desde que somos pequeños. Nuestros familiares nos condicionan desde qué emoción vamos a expresar, ¿no? Bien es sabido que un niño que se siente triste o que llora o que siente miedo, todavía muchos padres le dicen que los hombres no lloran. O a niñas que se ríen de una manera muy, muy elocuente, le dicen que las señoritas, las niñitas no deben portarse así, que se les ve demasiado grotesca. Como poner un ejemplo, ¿no? Otros ejemplos puede ser el hecho de que hay que ser fuerte, ¿no? Hay que soportar, ¿no? Que tú eres un roble, tú eres el que va a sostener a la familia, ¿no? Entonces vamos recargando conceptualizaciones sobre nuestra vida que no son reales, ¿no? Porque en general todos tenemos un límite frente a las dificultades. Entonces el contacto humano es fundamental y es fundamental para adaptarse con los medios disponibles que tengamos. Entonces el afecto, entendido como esa interacción agradable, como esa muestra de apoyo, como esa expresión de cercanía y de que quiero estar contigo porque eres importante para mí y yo lo soy para ti, representa que necesitamos pedirlo cuando lo necesitamos, valga la redundancia. Y eso es algo muy difícil, sobre todo en los profesionales de la salud, cuando nos forman, ¿no? Porque desde la facultad, seamos de la profesión que seamos, inclusive un poco más acentuada en los médicos, que tenemos que saber decidir y nos tienen que hacer caso. Entonces es como que si fuésemos una especie de sabelotodos y a nivel emocional, pues eso nos lleva a una muy mala jugada, ¿no? Entonces cuando necesitamos ayuda no la pedimos. Entonces lo primero hay que pedir esa sensación de afecto que necesitamos. Pero no solamente pedirlo, también recibirlo, ¿no? Muchas veces recibimos una invitación. ¿Quieres que te ayude? ¿Necesitas algo? No, no, no. Así estoy bien. No, no te preocupes, respondemos. Rechazamos, porque pensamos que si recibimos afecto, estamos siendo vulnerables o nos van a ver como débiles, entonces lo rechazamos. Miren, miren cómo va la rueda, ¿no? No pedimos, no recibimos. Muchas veces no nos valoramos nosotros mismos. Comenzamos a cuestionarnos que no estamos haciendo bien nuestro trabajo, que por qué tenemos este nivel de ansiedad, que por qué no estamos sintiendo tristes, cómo otras personas responden mejor que yo. Nos comenzamos a criticar en lugar de valorarnos. Elegir qué tipo de interacciones también, porque hay personas que se nos acercan, claro, ellos o ellas tienen buena intención, pero muchas veces son críticos, ¿no? No deberías hacer esto, no hagas tal cosa, tú tendrías que hacer tal. Entonces comenzamos a recibir muchas críticas y no elegimos
filtrar o parar, ¿no? O sea, yo puedo decidir qué cosa voy a aceptar de ti y qué cosa no. Y si vas a hacer un comentario negativo, yo decido rechazarlo, eso, respetuosamente, ¿no? No tengo por qué ponerle atención y más bien valoro lo que es positivo para mí. Una crítica injustificada lo que hace es cargarse emocionalmente más. Entonces yo puedo decidir no atender eso. Por ejemplo, cuando un familiar viene y nos dicen, por su culpa ha muerto mi familiar, necesito entender pues que la otra persona está descontrolada, que aunque es muy desagradable su comentario, esa persona ni me conoce ni sabe todo el esfuerzo que yo he hecho para poder ayudarle a su familiar. Entonces, si yo respondo con rabia frente a eso y me comienzo a pelear o me desgasto en la atención con el familiar, al final voy a terminar yo colapsado y el familiar también. Y dar, porque el dar afecto, el ser solidario es una muestra también de mostrar esa humanidad y esa muestra de que estamos juntos para poder apoyarnos. Entonces, en lugar de quedarnos solos, negar la ayuda, rechazarla, criticarnos, recibir las críticas y estar solos, una de las cosas que nos puede ayudar es pedir ayuda o afecto cuando lo necesito, recibir el afecto que me dan las personas significativas, valorarme a mí mismo, aunque esté con problemas, aunque me sienta mal, valorar eso que tengo, porque en función de eso puedo seguir al siguiente nivel y mejorar de paso en paso. Elegir qué cosa recibo como estímulos y dar el apoyo cuando lo puedo dar, siendo que este dar no comprometa mi propia estabilidad, ¿no? Porque no puedo dar lo que no tengo. Entonces, démosle atención a esta rueda de afecto, ¿no? Pedir, recibir, valorarse, elegir y dar. Y dentro de esto, yo quiero resaltar el hecho de pedir, valorarse uno mismo y elegir, porque son las tres cosas que menos hacemos. Es muy común que nosotros recibamos el afecto porque se siente agradable y que también ayudemos a otros. Pero el pedir se nos hace muy difícil. El valorarse uno mismo, muchas veces uno se critica, ¿no? Y el filtrar claramente lo que es y no es conveniente de los estímulos que recibimos. Entonces, el enfoque terapéutico transaccional frente a esta situación de ansiedad, depresión, reacciones emocionales intensas implica que establecemos una relación empática y que validemos nuestras emociones. Sea que estemos frente a personas que estamos atendiendo, o sea que nosotros mismos nos estemos sintiendo mal. Necesitamos entender claramente qué es lo que está sucediendo, ponernos en el lugar del otro, no para justificar, sino para entender que todos estamos tensos y reconocer que sentimos algo y que sentir tristeza o sentir miedo o sentir cólera en una situación en la cual hay un peligro real no solamente es normal, sino es una muestra que nuestro organismo está reaccionando de manera adecuada. Y eso necesitamos canalizarlo a través del apoyo para que no se convierta en un problema. Reconocimiento de alternativas reales, ¿no? Si hubiera tal cosa, si la pandemia, si la vacuna hubiera llegado, si mi jefe no fuese así, si no se hubiera muerto tal persona, esos hubiera que son parte de la fantasía, no nos ayuda. Es entender, ahorita estamos en una situación difícil, tenemos poco personal, ¿cómo nos organizamos? ¿Cómo con lo poco que tenemos, valorando lo que tenemos, podemos hacer nuestro trabajo y definir realmente el riesgo, ¿no? Si estoy en una situación claramente riesgosa, entonces priorizo mi bienestar, mi propia vida, mi propia salud. Es una alternativa realista. Como repito, para poder seguir consiguiendo dinero, para seguir pagando deudas, primero tengo que estar vivo. Y por extensión también nuestros familiares, ¿no? Y al momento de interactuar, ser claros, directos y precisos sobre la base de una relación empática y relación a una alternativa real, ¿no? Porque el lenguaje claro no significa ser tosco. El lenguaje claro no significa ser cortante. El lenguaje claro significa no dar vueltas a las cosas y reconocer, ¿no? Mis familiares están enfermos, ¿cómo los ayudo? En lugar de estar renegando porque el oxígeno está a miles de soles y que no hay, ¿dónde lo busco? ¿Con quién me contacto? Si se dan cuenta, es ir hacia la acción más que en la reverberación del pensamiento, directo al problema, ¿no? Hay muchos familiares que están en la hospitalización, logran una cama de hospitalización y después quieren irse porque se aburren, ¿no? Entonces el lenguaje directo
a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, acá hay un riesgo que te mueras, no quiero que te mueras, por favor. La incomodidad y el fastidio, aunque es muy desagradable, es necesaria porque si no te puedes morir y yo me voy a poner triste si es que tú falleces. No quiero que eso pase. Y precisar específicamente por qué razón, ¿no? Porque tus pulmones están mal, porque todavía no te has recuperado, sigues haciendo fiebre, necesitas oxígeno, etc. Y esto lo vamos a simplificar como una necesidad de protección, emocionalmente hablando, el permiso de tomar decisiones como reconocimiento de alternativas y la potencia de dirigir exactamente, como un cirujano que hace el corte donde corresponde al momento de hacer una operación, a lo que la persona necesita, ¿no? Entonces nosotros mismos podemos reflexionar, ¿no? ¿Qué tanto me estoy protegiendo? ¿Qué tanto me estoy dando permiso de seguir adelante a pesar de las dificultades? ¿Y qué tanto estoy tomando acciones directas, precisas para poder seguir adelante? Y esto puede hacerse en un trabajo individual de orientación, un trabajo grupal, que es el que se sugiere en situaciones de pandemia como la que estamos. No hay nada mejor que conversar entre los propios equipos, ¿no? Multidisciplinariamente lo que estamos haciendo, ¿no? Para reconocer que somos seres humanos y que necesitamos ayuda y apoyarnos. Y a nivel familiar, cuando hay pérdidas importantes o hay dificultades de enfermedades concurrentes o fallecimientos, ¿no? Quiero terminar planteando un esquema de desarrollo narrativo para dar permiso en una interacción relacional nutritiva, terapéutica, afectuosa, ¿no? El enfoque narrativo implica construir un nuevo discurso frente a lo que puede parecer muy desagradable o con muchas dificultades para afrontar. Como hemos hablado en la primera lámina, que todo lo que aprendemos puede desaprenderse, también podemos aprender una manera distinta de enfocar. Entonces, este es un ejemplo entre muchos que se podrían dar de cómo afrontar este permiso cuando nos sentimos mal. Me doy cuenta que me siento triste, ansioso, y eso está bien. No esperaba sentirme así, ni que esto durara tanto. Sin embargo, sé que necesito cuidarme y seguir adelante con mi vida. Así lo desean mis seres queridos. Sé que puedo contar con personas que me quieren y me aprecian. Soy importante para ellos y ellos para mí. Sé que aún sentiré cansancio, angustia y molestia los siguientes días. Puedo entender y aceptar que sentirme así es parte del proceso de mejora y acepto que hay cosas que no puedo cambiar. Puedo pedir ayuda cuando lo necesite. Lo que está pasando no va a determinar mi vida ni mis relaciones. Lo que haga a partir de ahora será para sentirme bien y disfrutar lo que tengo. Yo soy valioso por existir y decido que merezco estar bien. Viktor Frankl, psiquiatra austriaco, estuvo en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Ya nos decía desde esa época que cuando ya no podemos cambiar una situación, lo fundamental y el desafío que tenemos es cambiarnos a nosotros mismos. Y eso es lo que necesitamos en estos momentos de pandemia, ¿no? Más que mirar hacia afuera, buscar dentro de nosotros y conectarnos con nuestras emociones, lo que estamos sintiendo y pedir la ayuda necesaria. Espero que lo que hemos conversado les pueda ser de utilidad y muchas gracias por su atención.